Hola, les doy la bienvenida a este nuevo video donde aprenderemos cómo hacer una UI para contar recursos usando el HUD Message Device VERS and UFN. Comenzamos creando una nueva carpeta, así que abrimos nuestro Content Drawer, accedemos a la carpeta de nuestro proyecto y creamos una nueva. En este caso yo ya la he hecho y le he asignado el nombre de Textures. Abrimos y aquí vamos a guardar la imagen que queremos que se muestre en la pantalla. Una vez hecho esto, volvemos a la carpeta de nuestro proyecto, damos clic derecho, damos clic en New Folder y le damos un nombre. Yo le voy a dar el nombre de Widget. Una vez hecho esto, entramos y damos clic derecho y vamos a seleccionar User Interface y Widget Blueprint. Y seleccionamos donde dice User Widget. Y yo le voy a dar el siguiente nombre. Ustedes pueden darle el nombre que quieran. Esta es una convención muy utilizada en Unreal Engine. Abrimos. Y lo primero que vamos a hacer es ir a la parte izquierda donde dice Panel y seleccionamos Canvas Panel. Damos clic, lo arrastramos y lo soltamos. Una vez hecho esto, vamos donde dice Common, seleccionamos una imagen, la arrastramos y la soltamos. Aquí en la parte derecha donde dice Image, va a seleccionar la que acabamos de agregar. Le va a dar un tamaño de 200, aquí 100, de ancho se lo va a poner en el centro. Vamos a dar una alineación de 0.5. Ahora vamos a posicionar en 0. Y aquí nos vamos a posicionar en 840. Bueno, una vez hecho esto, vamos aquí donde dice Common y seleccionamos UFN Text Block. Ahora, para este caso, también voy a escoger un ancho del centro. Vamos a darle un tamaño de 45. Como texto le voy a poner el 0 porque es un contador, es el valor por defecto. Voy a poner un color rojo. Vamos a dar una alineación de 0.5. Y ahora lo vamos a posicionar en menos 770. Y aquí en menos 12. Y para mí estaría bien. Ahora, una vez hecho esto, vamos a la parte inferior donde dice View Binding. Damos clic ahí. Ahora vamos a dar clic a donde dice Add View Model. Esperamos a que se abra. Y vamos a seleccionar donde dice Message View Model. Damos Select. Y cerramos aquí en la parte superior derecha. Volvemos a abrir View Binding. Ahora aquí en la parte izquierda vamos a darle clic a donde dice Add Widget y vamos a seleccionar aquí donde dice UFN Text Block. Lo seleccionamos aquí en esta partecita donde sale como un lápiz, damos clic ahí y seleccionamos texto y le damos seleccionar. Ahora en esta parte vamos a seleccionar nuestro HUD Message y vamos a seleccionar texto. Y esto ya quedaría listo. Damos en compilar, guardamos y ahora volvemos a nuestro proyecto. Bueno, una vez hecho esto, vamos a la parte superior donde dice VERS. Abrimos el explorador de VERS. Se abre una ventana, la cual yo la tengo en la parte derecha. Y damos clic en el nombre del proyecto y agregamos un New VERS File. Le damos un nombre. Yo le voy a asignar Resource Counter Device y le damos en crear. Ahora vamos aquí en la parte superior central donde dice VERS y damos clic ahí.
Una vez abierto el archivo de Verse, lo primero que vamos a hacer es eliminar estos comentarios que no los necesitamos y va a dejar únicamente el Hello World. Ahora lo primero que vamos a hacer es crear un HOOT Message Device con el nombre de resource HOOT y ahora escribimos HOOT Message Device va a ser igual a HOOT Message Device. Vamos a agregar el atributo editable para exponerlo en el editor. Ahora agregamos un botón condicional llamado resource counter condicional button y escribimos condicional button device va a ser igual a condicional button device y también le agregamos editable. Bueno, y finalmente vamos a agregar un message llamado resource message. Vamos a agregar localize. Vamos a poner de parámetro amount de tipo int. Message va a ser igual a, y aquí pasamos nuestro parámetro amount. Bueno, una vez hecho esto, vamos a agregar una función llamada resource counter loop sin parámetros. Vamos a usar suspense porque necesitamos sleep y ahora void va a ser igual a, lo primero es un loop. Una vez hecho esto, vamos a usar sleep con un valor de 0.0. Ustedes pueden usar el que quieran, entre más pequeño mejor. Ahora hacemos un for y vamos a obtener todos los agents que estén en el juego. Para eso escribimos agent, ahora get play space y obtenemos los jugadores. Get players. Una vez hecho esto, vamos a usar nuestro resource HOOT y escribimos show. Lo primero que vamos a pasar son los agents y ahora nuestro mensaje resource message y aquí vamos a usar nuestro botón condicional. Entonces escribimos resource counter conditional button get item count, pasamos nuestro agent y escribimos 0 porque en este momento solo tenemos un recurso. Bueno, ahora cuando empieza nuestro juego vamos a agregar esta función resource counter loop y guardamos, ya quedaría listo. Ahora lo que vamos a hacer es volver a nuestro proyecto. Ahora vamos a verificar que nuestro código esté bien, así que vamos a la parte superior donde dice Verse, damos clic y ahora hacemos clic en Build Verse Code y con esto podemos comprobar que el código está bien. Ahora vamos a buscar los devices. El primero es el que acabamos de hacer y lo agregamos. Ahora vamos a la carpeta donde está Fortnite y vamos a buscar los siguientes devices. El primero es el HOOT, lo agregamos. El segundo es nuestro botón condicional y el tercero es el item spawner. Bueno, vamos a empezar con este. Lo único que necesito es aquí ponerle 0 para que cuando se genere la primera vez lo haga instantáneamente y para el tiempo entre generación le va a poner 2 segundos. Ahora en el item list le va a agregar oro
que es lo que necesitamos para este ejemplo, y le va a asignar una cantidad de 100. Ahora, para nuestro botón, vamos a hacer lo mismo. Lo único que necesitamos aquí es el gold. Y listo. Ahora, para nuestro HUD message, lo primero que vamos es a quitar esta opción de show for duration, porque necesitamos que sea permanente, no solo 5 segundos. En nuestro HUD widget vamos a asignar el que acabamos de crear. En placement vamos a seleccionar custom, y en screen anchor vamos a buscar la que dice centerful para que se vea idéntico a como lo hicimos. En animaciones vamos a seleccionar no queremos animaciones. Listo, una vez hecho esto, con nuestro device seleccionamos nuestro HUD y seleccionamos nuestro botón, y para finalizar vamos a nuestro onliner, buscamos nuestro island, buscamos infinite. Ahora damos clic aquí porque no queremos materiales infinitos, y una vez hecho esto vamos a guardar y vamos a lanzar la sesión y esperaremos a que el juego comience. Una vez que empiece el juego vamos a verificar si cuenta, y como podemos ver si lo está haciendo y nos está actualizando nuestra UI. He hecho otro vídeo donde hago la misma interfaz, pero no utilizo el HUD Message Device, sino únicamente Verse. Aquí te dejo el vídeo, y si te gusta este vídeo y este contenido, te invito a que le des like y a que te suscribas.